Exploraremos la conexión entre el arte y la salud, descubriendo cómo la música, la danza, la pintura y demás expresiones artísticas se vuelven herramientas poderosas para la transformación personal y la sanación. Nos sumergiremos en historias de personas que encontraron en el arte un camino hacia la recuperación, el crecimiento y la inspiración. Un viaje sonoro hacia la búsqueda de identidad a través de la conexión con nuestro ser. Accionarte, donde el arte no es una opción, sino salud. Tiro una moneda al vacío, cara cruz de este camino para ser donde todo empieza, estrella fugaz de noche oscura que ilumina la ciudad. Abre los ojos, hay mil colores, un mundo mágico lleno de amores. Las nubes bailan en su algodoncito, el sol te abraza suave desde... Accionarte. Accionarte. Conexión transformadora entre el arte y la salud. Entre el arte y la salud. Un viaje de autodescubrimiento. Se empujaban, mordían raíces y balaban a media voz hasta que la noche las dormía al unísono. No eran muchas, una población que oscilaba entre los 25 y las 30, dependiendo de los nacimientos y las necesidades de banquete en días festivos. Pasaban sus días deambulando de un lado a otro de la cerca. Detrás de una de las colinas que formaban las sierras de Sidibisu vivía un rebaño de ovejas con su pastor. Una vez al día el pastor las sacaba a comer brotes frescos de otras zonas. Era el único momento en que conocían algo más que su pequeño mundo. La sacaba por un enorme portón, quedándose atrás para evitar que alguna quedara rezagada. Les daba unos golpecitos a las ancianas que rezongaban al caminar. Las ovejas más viejas se sabían de memoria los lugares de pastoreo. Las más jóvenes, en cambio, salían disparadas. Les tomaba un par de días aprender que Fakisi, el perro del pastor, las iba a tener en seco con una velocidad que les costaba comprender. El perro, sin compasión, luego rodearía al grupo corriendo de un flanco a otro, evitando que cualquiera salga del pequeño recorrido. En la lejanía, juntas, parecían una nube. Todos conocían la rutina. Llegaba el pastor, sacaba las ovejas, ellas salían despacio para evitar las dentelladas de Fakisi y se mantenían juntas y ordenadas. Era media hora de caminata para llegar a los pastizales del lado sur de la colina. Allí los pastos eran más verdes y tiernos como en cualquier otra parte de la sierra. Sin embargo, al pastor le gustaba ese lugar en particular porque tenía una gran roca donde podía sentarse. Desde ese lugar vigilaba de reojo al rebaño mientras disfrutaba la vista de la arbolada que nacía al pie de la montaña. Dejaba a Fakisi como líder del rebaño, se alejaba unos metros y se acomodaba en la piedra. Llenaba su pipa y cada tanto afinaba la mandolina. Veía a los animales moverse de a pasitos mordiendo los pastos. Los únicos movimientos rápidos se daban por las mordidas y el mal humor del perro ovejero. La rutina se venía repitiendo por años casi sin interrupciones. Las pocas veces que algo extraño sucedía era generado por una de las pocas ovejas con nombre. Él no ponía nombre a las ovejas, pero había identificado tanto algunas de ellas que no podía evitar bautizarlas. A una de estas, la responsable de los problemas, la llamó Baku. Era fácil de reconocer, portaba una capa de lana que superaba en 2 o 3 veces a las de sus compañeras. Esto era así por el escándalo, las patadas, las mordidas que repartía a la hora de esquilarla. Eso hizo que el pastor muchas veces por cansancio la dejara ir. Además, Baku era por demás inteligente y aprendió rápido a evitar que le quitaran su lana. Astuta, se le pasaba gran parte del tiempo revolcándose en cualquier suciedad que tuviera a mano, hasta pasar de ser un gran bollo de lana a una yesca gigante y rasposa. Se pensó varias veces en darle muerte para que al menos su cuerpo sirviera para ser especiado y puesto a las brasas, pero el astuto animal también supo evitar ese final. Esto fue involuntario, cabe aclarar. Baku era muy flaca por estar siempre corriendo de un lado a otro del corral y los pastizales o empujando por horas las maderas de la cerca. Gracias a esto también desarrolló cierta musculatura
que dejaba en evidencia una carne dura y poco apetitosa. Con su engañoso tamaño de puro pelaje y los músculos desarrollados, comenzó a tener la confianza necesaria para enfrentarse incluso al temido Fakisi. Sus primeros escapes fueron frustrados por el Khan, cuando ella era una simple borrega sin otras armas que su desbordado coraje. Le quedaron tatuadas las marcas de los colmillos en las patas y el hocico. Con el tiempo la oveja aprendió a defenderse. Empezó a usar el estilo de pelea típico de un canino aprendido de Fakisi y lo combinaba con cabezazos y patadas que improvisaba en el momento. Nadie llevaba la cuenta en ese valle, pero se calculaba que las fugas de Baku eran de unas 84. Nunca pudo ingresar a su destino final, el bosque que nacía al final de las sierras, un lugar donde podría perderse para siempre. Hacerse paso entre sus compañeras se le hacía pan comido. Ya sabía arreglárselas con Fakisi. El problema era que no podía escapar del pastor. Este dejaba a un lado la pipa y la mandolina y la atrapaba del cuello con un lazo en plena carrera. Así era en cada oportunidad. La traía al rebaño a la rastra entre gruñidos feroces, y una vez que la metía al corral le daba una paliza salvaje enfrente de las demás. Fakisi se unía al linchamiento mordiéndola por cada rincón que encontraba libre. Sin embargo, Baku siguió escapando una y otra vez, aunque terminaba en el mismo final, la soga estrangulando su lanudo cuello y la posterior paliza. Había intentado de todo. Se escapó de forma violenta y corriendo a toda velocidad, se escapó con sigilo, escondiéndose a cada paso que daba, incluso aprendió a abrir el corral para huir por las noches cuando todos dormían. Pero era inútil. El pastor siempre divisaba ese punto gris que era Baku en el horizonte y se la traía del pellejo al corral. El hombre no temía dejar el rebaño cada vez que salía a la casa de la rebelde. Incluso se llevaba a Fakisi para que rastreara el inconfundible olor de la fugitiva. Tenía confianza en la obediencia de sus animales, y además contaba con la ayuda de Hama, otra de las pocas afortunadas que cargaba con un nombre. Hama era el antónimo de Baku, y se ganó su nombre por medio de la buena conducta. Hama no daba mucha lana y era bastante flaca y desgarbada como para comerla. Sin embargo, disfrutaba de privilegios que eran solo para mascotas como Fakisi. Por su obsecuencia, el pastor la dejaba que se alejara hasta las zonas de flores cuando sacaba al rebaño a pastar. Ella nunca recibió una mordida del perro, ya que su dueño lo entrenó para que no la molestara. El resto de la población, con la poca inteligencia con la que contaban, entendió que ser como Hana era lo más conveniente. Dedujeron que siendo como ella recibirían mejores tratos del pastor, así como también evitarían los ataques del temible perro. Ninguna imitó nunca las actitudes de Baku. Nunca la ayudaron, tampoco intentaron detenerla, solo la ignoraban. Se corrían a un lado dejándola pasar con libertad y le daban la espalda cuando veían que abría el portón para escapar una vez más. En el pasado Baku les habló lo más fuerte que pudo. Les rogó a sus hermanas que se aventuraran junto a ella a la escapatoria, pero todo el rebaño, que aprendió a ser como Hama, nunca se movió del corral ni del espacio que Fakisi les marcó en los pastizales. Con el paso de los años, la marca impoluta que Hama dejó impresa en sus hermanas convirtió al rebaño en uno de los mejores de la región. El pastor apenas si las vigilaba. Las ovejas se guiaban solas del corral a los pastos cercanos y viceversa, con un comportamiento de milicia. Fakisi, un poco más viejo, empezó a comer en abundancia y hasta se permitía unas siestas en pleno pastoreo. Un comportamiento antes imposible. Lo único que cortaba la constante paz lograda era una y otra vez Baku con sus intentos de escape. Aunque estos eran cada vez más escasos y menos complicados de evitar para Fakisi y el pastor, seguían siendo una molestia. Hasta que un día el hombre, harto de su propio hartazgo, más viejo ya, decidió que no dejaría pasar una travesura más de la oveja. Si se animaba, sería la última. Fue una tarde de pastoreo como otras, y en un momento la oveja rebelde se apartó del grupo y pasó corriendo por al lado del viejo perro cansado que, aunque la escuchó, no tuvo reflejo para detenerla. Corrió la pobre Baku lo más rápido que pudo hacia la arbolada, un deseo que tuvo por años. Como cada vez que se dirigía allí su escapatoria, creía fervientemente que llegaría y sería libre por fin. El pastor se levantó de su piedra con parsimonia. Con movimientos lentos fue dejando cada cosa a un costado, la pipa, la mandolina, su chaleco de hilo. Tomó la soga, que usó 1000 veces con el animal. Además, se acomodó con cuidado el revólver en la cintura. Baku le sacó una ventaja que jamás había podido conseguir. Esta vez sentía que la libertad era más real que nunca.
De pronto 3 disparos rápidos retumbaron en el valle. Los pájaros de los árboles cercanos levantaron vuelo. Otros 2 disparos se escucharon segundos después y un último arrojado solo para vaciar el tambor. El tercer balazo impactó en la pata de Baku, más por suerte que por puntería, y la hizo caer al suelo. Su rostro se arrastró un par de metros por el pasto. Fue atada del cuello y de las patas. El hombre la arrastró con descuido como si fuera un saco de verduras podridas. La llevaría de nuevo hasta su preciada piedra. Allí cargaría una bala más y atravesaría el cráneo del animal para acabar de una vez por todas con las molestias que ocasionaba la perfecta armonía del rebaño. El pastor subió a la colina con esfuerzo. La edad, la inclinación y el peso de Baku le complicaba todo mucho más. Con un jadeo incesante llegó al pastizal. Solo lo esperaban 5 ovejas del rebaño, entre ellas Hama. El pastor dejó caer primero el revólver y después el cuerpo de Baku, que balaba sin pausa. Algo extraño había pasado. Fakisi, el perro guardián, yacía boca arriba en un charco de sangre oscura entre los altos pastos del lugar. Su cuerpo estaba cubierto de miles de huecos hechos por los pequeños, cónicos, pero poderosos dientes. Las 4 ovejas esperaron unidas detrás de la figura de Hama, que ahora por fin se había revelado. Todas habían cambiado de actitud. Los disparos las hicieron actuar antes de lo pensado. Hama no podía permitir que Baku muriera. Todas parecían otras. Permanecieron firmes con la mirada clavada en las pupilas del hombre. No se inmutaban ante la presencia del pastor que siempre las llevó de un lado a otro. Ya no balaban, sino que gruñían. Le asomaba del hocico mechones del pelo del perro. Y ahora Hama era una nube moteada de manchas rojas. Todas sus compañeras se limpiaron la sangre en ellas después de la pelea con el perro. El pastor se quedó estático ante la imagen. Lo único que movía con velocidad era el pecho al respirar, lo más hondo que podía para calmar los nervios. No se animaba a darles una orden. Las ovejas gruñían por lo bajo, mordisqueaban y se mecían en el lugar. Esperaban algún movimiento de Hama que no dejaba de mirar fijo al pastor. El hombre giró levemente la cabeza hasta notar algo extraño al pie de la colina. Acompañó con el cuerpo el movimiento de la cabeza para ver mejor y comprobar cómo el resto del rebaño bajaba en orden hasta la arbolada que nace al pie de la montaña. El hombre terminó de rotar su cuerpo y dio unos pasos hacia donde miraba. Por primera vez en su vida no sabía bien qué hacer con el rebaño. Un grito se escuchó con fiereza y al girar el pastor notó que Hama se le acercó. Las demás gruñían enseñando los pequeños conos que formaban su dentadura. El rebaño se encontraba ya dentro del bosque. Se movían por el lugar sin separarse mucho. Masticaban los desconocidos pastos nuevos y algunas frutas que ya no eran admitidas en los árboles. Todas giraron al ver a Hama ingresar al bosque. Tras ella venían las 4 hermanas del rebaño, otra vez manchadas de sangre. Traían a Baku como podían. La oveja rebelde caminaba con dificultad por los golpes y la bala en su pata. Era contenida por las demás que manchaban en su paso parsimonioso todo de sangre. Sobre la colina, el cuerpo del perro ya sucumbía al rigor mortis. Unos pasos más allá, el pastor se encontraba en la misma posición. Las costillas y los huesos del cráneo flotaban sobre una aureola de sangre. Su mano sujetaba el revólver aún caliente y con olor a pólvora. En su desesperación final, la única bala que pudo disparar al aire cayó en alguna parte de los montes de Sidibisu. Bueno, hermoso cuento de Ezequiel Olazagasti, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Oriundo de San Nicolás, pero ahora vivís en... Ahora vivo en Caseros, pero vivo con mi novia, pero toda mi vida fui de Morón. Ajá. O sea, nací en San Nicolás, pero muy chiquito me mudé a Morón y la verdad que ese es, siempre digo, mi lugar en el mundo. Perfecto. Hermoso cuento te lo leíste todito de principio al fin. Traté de leerlo porque es un poquito largo. De corrido. Y traté de leerlo de corrido. Es un cuento que se llama La oveja negra, que es parte de mi segundo libro que se llama Espejo convexo. Siempre que leo cuentos viejos veo, esto lo podría arreglar un poquito, acá tendría que hacer algún cambio. Pero bueno, siempre nos pasa eso, los autores que queremos cambiar alguna cosita que no la vimos en el momento. ¿Pero qué le cambiarías a este cuento? Porque a mí me encantó, me tuvo atrapada hasta el final, te digo. No, cambiar alguna palabra, digo, acá iría más esta palabra que esta, por ahí alguna repetición que digo, esta podría cambiar por un sinónimo. Pavadas. Pero ya está en el libro, ¿no? Ya está en el libro, no se puede. No se puede, lo que a mí está. A mí también me gusta bastante, sí. Porque me tuvo atrapada hasta el final porque no puede morir Baku. Es mi ídola, no puede morir Baku.
Y digo, ¿y cuándo va a reaccionar Jama? O sea, tiene como una impronta de Rebelión en la Granja, ¿no? Sí, me gusta mucho Rebelión en la Granja. Y sí tiene esa impronta de la rebelde que nunca pensó bien las cosas, sino que era como un tiro al aire. Y la otra que... La atolondrada, digamos. La atolondrada, y la otra que planeó todo más fríamente, como que se metió dentro del sistema para destruirlo de adentro. Que era Jama, ¿viste? Parecía Claro. una subordinada, pero en realidad estaba esperando el momento oportuno. Claro, además me gustan estos cuentos porque siento como que es recontra real, ¿no? Este cuento ahora, porque sí, quiero decir actual más que real, Sí. porque si vos te pones a pensar, bueno, Baku ahí luchando solita contra todo, golpeada, lastimada, bueno, que no se sabe quién la golpea, pero bueno. Contra el mundo. Contra el mundo, ella solita contra el mundo, todos la miran como si estuviera loca, pero... No, es la que la tiene clara, digamos, que tuvo que pasar por todo eso para que justamente la inteligente Jama, por ahí, la que no está nada... Claro, reaccione y accione. Exacto. ¿No es cierto? Sí. O sea, es como tener que llegar a un límite de poner tanto el cuerpo para que tus coequiper reaccionen y te acompañen en esa rebeldía, ¿no? Sí, estar ahí como llega hasta casi al borde de la muerte, pero como que da todo por eso, o sea, como nunca le importó, sabía que en algún momento iba a estar al borde de la muerte, y igual siguió siempre para adelante. Y lo astuta además, porque... Aprendió de todo. Me gustan todos los condimentos que tiene este cuento, porque digo, además hasta la astucia de que... Era flaca para ser dura, no ser comida. Se ensuciaba todo el tiempo. Se ensuciaba todo el tiempo para que no puedan sacarle la lana. Se iba dando cuenta de las cosas, sí. O sea, claro, por más que digamos que era medio atropellada, igual en su atropellamiento, digamos que se las rebuscó muy bien. Sí. ¿Cómo te inspiraste en este cuento? Porque por eso te digo, es como lo veo actual en muchas épocas, no solamente ahora, especialmente por todo lo que está pasando. Me lleva a otras épocas que uno hay un rebelde y todos lo miran como ese pobre loco. Entonces... a mí siempre también me gustó mucho lo que eran las fábulas. Las fábulas de chico me gustaban mucho, las fábulas de Esopo, todas esas historias de animales que dejaban una enseñanza de la vida. Siempre me gustaron y sí, en esa época cuando yo hice este cuento de mis primeros 20, que uno está de acá para allá, la juventud, facultades, está en ese ambiente un poco más rebelde, y digo, bueno, esto sí, se puede explicar, como vos dijiste, Rebelión en la Granja, ¿no? Que explicás conductas humanas y comportamientos humanos a través de lo que pasa con estos animales, ¿no? Es un espejo de la realidad, que como que quería crear un poco eso. Sí, a ver, es verdad esto que decís de espejo de la realidad, porque para a los humanos lo mismo, ¿viste? Para señalar a alguien se le dice la oveja negra. Claro, sí. Entonces como que algo debe haber en esa rebelión de granjas. Al que no encaja, al que siempre está en contra, sí, siempre es la oveja negra. Es como que la naturaleza se repite en todas las especies. Sí. Uno a veces subestima el reino animal, pero bueno, estamos representados perfectamente también en eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? Y yo empecé de muy chiquito, 8, 9 años, capaz que es algo que decimos todos los escritores, ¿no? Pero a mí me llevó mucho en la escuela mis maestras, nos hacían escribir, o sea, como a todos los chicos en el colegio que te enseñan a escribir, a expresarte con la escritura, pero nos daban un empujoncito más, nos hacían hacer concursos, incluso nos anotaron como en una antología que hacía una editorial allá, que juntaba los cuentos de los alumnos y hacían un pequeño librito, ¿no? Y todas esas cosas te reaniman. Tengo amigos que lo hicieron, participaron y tampoco es que nunca les gustó, lo hicieron por el momento, pero yo lo hice, que fue como que me voló la cabeza, y de ahí no paré nunca más de escribir. O sea, como muchos nenes en esa época dibujábamos, también lo hacía, pero no era bueno, como
no es ahora que tenés, viste, tantas cosas para divertirte. En esa época no había internet ni Claro. nada, era dibujar, salir a jugar con los chicos, todas esas cosas. El maestro aburrimiento le llamo yo. Sí, claro, que te hace hacer cosas y yo, bueno, me ponía a escribir porque quería hacer mis propias historias, que me gustaba ver mucho dibujo animado también y decía todas esas cosas que yo miraba las quería hacer en mis propias historias. Y ahí empecé y después creo que así como decir profesional de publicar, de mandar a revistas y todo eso, en esta época de los 20, cuando terminé la secundaria, ¿no? Que empecé ahí a mandar a lugares, a ir a eventos, la idea de publicar el primer libro. Porque sos periodista también. Sí, O sea, sí. O sea, tu base viene del periodismo, pero ya venías escribiendo de antes. Claro, yo venía escribiendo de ¿El antes. periodismo te dio un orden a la escritura o...? Me ayudó mucho en la escritura, sí, porque el periodismo... yo vengo de una facultad que está más enfocada en radio, que es el Instituto ETER, pero escribíamos mucho. ¿El instituto? ETER, de radiocomunicación, pero nos gustaba mucho, con mi grupo de amigos, nos gustaban mucho las materias de escritura, el periodismo gráfico, entonces escribíamos mucho ahí. Y ahí vas cuidando un montón de detalles que te ayudan a mejorar vos como escritor, y aparte, como periodista también estás en contacto con la realidad permanentemente, que te da ideas para escribir, que te da... Yo por ahí era muy fantástico en un momento, en los primeros libros, y con el periodismo me empecé a ser un poco más realista en las historias más humanas, más de gente de a pie, trabajadores, los que van en el bondi, los que van en el subte. Eso es por el periodismo, por estar en la calle, cubriendo notas, haciendo entrevistas, todas esas cosas que me llevó un poquito para ese lado también. Claro. Y yo leí en esa revista, no sé si vos lo tenés a mano, que me mandaste, que vos decís que más de gente de la calle, pero, por ejemplo, igual escribías poéticamente, porque tenés ese que de los nombres, por ejemplo, y de la revista de fútbol. Ah, sí, bueno, sí. Y es como una poesía lo que escribís ahí. Yo leí varios y... Sí, trato de... A ver, la literatura tiene esta cuestión de jugar con la palabra, ¿no? El poder de la palabra. Creo que es algo que yo por ahí digo mucho cuando doy taller, que es lo que diferencia la literatura del hablar común, que uno lo cuenta de otra forma, ¿no? Uno al narrar algo dice, llegué a casa, estaba deshabitada, solamente el aire me acompañaba dando vueltas de un lado a otro por la ventana abierta. Yo no le voy a hablar así a un amigo, ¿viste? Como, ¿qué hiciste el fin de? Estaba en casa, solo el aire me acompaña. Le digo, así soy un tarado. Le digo, no, el otro día estuve solo en casa, ahí aburrido. Me morí de frío. Me morí de frío porque no me olvidé de cerrar la ventana. Es la diferencia entre hablar, el hablar Claro. coloquial y el hablar narrativo, ¿no? Entonces uno tiene que jugar más con la palabra, jugar más con la poética. Es esa cosa lo que a nosotros nos llama la atención como lector. Claro. Porque la anécdota te cuenta todo el mundo, pero una buena anécdota es lo que te diferencia. Lo que te mantiene atrapado, ¿no? Claro, lo que te mantiene atrapado. Sí, como me pasó a mí con este cuento. Claro, no, bueno, o con otros, quiero decir, porque estamos hablando de los tuyos. Pero, y sí, yo creo que eso también, ¿no? Te pregunto, el tema de la palabra, qué importante es también la palabra correcta, ¿no? Porque Sí. ahora estamos como en una época en que las palabras, tanto el teléfono, viste, palabras cortadas, tenés que estar adivinando lo que te ponen. Sí, ¿Cómo se maneja en esta época un escritor? ¿Cómo cuando ya hay inteligencia artificial? Sí. Que hacen todo por uno, ¿no? Y uno tiene que tener, como escritor, imagino que tenés que estar todo el tiempo como en un estado también de meditativo para saber las palabras correctas, armar, que despierte al otro algo, Sí. que lo llame a leer, a dejar el teléfono y agarrar el libro. Tengo mi amigo Pablo Bauchero, que también es escritor, Pablo Bauchero Chávez, siempre cuando él dice algo que le gusta es porque usa la cantidad de palabras justas, o usa las palabras justas. Dice, como son textos que usa la cantidad de palabras y en su medida justa y con las palabras indicadas. Dice que eso siempre a él le llama la atención.
Y algo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer, porque sí, como lector, como escritor, ves muchas cosas escritas con inteligencia artificial, pero todavía es demasiado estándar, todavía es demasiado estandarizada y ves que usa siempre las mismas frases, las mismas palabras. Para el que está acostumbrado un poco a leerlo se da cuenta cuando esto lo hicieron con una inteligencia artificial, porque en vez de decirte, no sé, la gente en el tren Sarmiento está apisonada como el arroz que tratás de meter todo adentro de una olla mientras está a presión, ¿viste? Eso es una cosa, estoy inventando una pavada acá en el aire, ¿no? Pero digo, eso es una comparación que por lo menos alguien está tratando de hacer de forma natural y pensando. El ChatGPT te pondría, la gente se amuchona en el tren una por una como una lata de sardinas, ¿viste? Que la estamos como una lata de sardinas o como un rebaño, como un camión de... Sí, o no pone comparación. O no pone comparación directamente, pero la lata de sardinas es como lo más básico, siempre usa lo más básico. Pero igual digo, no debe ser como difícil sacar a la gente de eso, del teléfono, del Google, ¿no? Porque viste que era todo Google. Y llevarlo al libro escrito. ¿Cómo haces ahora? ¿Lo ves eso o sigue la gente? Difícil. Es difícil. No, es difícil porque a la gente también le gusta. Antes estaban las librerías llenas, ¿te acordás? Sigue estando las librerías llenas. Y esto lo digo como docente de secundaria. Dicen, no, los chicos ya no leen. Los chicos leen una banda. Los chicos leen un montón. Yo veo chicas y chicos todos los días con un libro nuevo. Y algunos me dicen, no, profe, me leí 10 libros este mes. Qué bueno, Yo no te leo 10 libros hace 1000 años. Pero después ves la calidad del libro. Mucho libro Wattpad, mucho libro escrito con inteligencia artificial, o escrito a las apuradas. Y vos le decís, está buenísimo que leas, que leas un montón. Pero si vos te quedás todas en historias escritas muy básicamente, tenés que ir más allá. Es como decir, che, hoy corrí 10 kilómetros. Buenísimo, pero ¿te vas a quedar toda tu vida corriendo 10 kilómetros? ¿No vas a apuntarle a los 42 de una maratón? ¿No vas a ir un poco más allá? Porque los chicos me dicen, leí esta novela, que yo he leído algunas y digo, sí, son divertidas, son fáciles de leer porque son rápidas. No te van a meter mucha descripción. Algunas no, pero están hechas con la intención de ser rápidas y no tener mucha complicación, que la gente no se trabe, ¿viste? Entonces voy a decir, buenísimo, leíste esto. Ahora leíste este cuento de Borges. Claro, porque además ampliás el vocabulario. Y la idea y las cosas. Porque digo, esta novela de 300 páginas te la leíste, algunos me dicen, esto me lo leí en 3 horas, me dicen las chicas. La mayoría son mujeres que leen un montón. Este libro me lo leí en 3 horas, la verdad está buenísimo. Yo le digo, buenísimo, ahora leíste este cuento de Borges. No lo entendí, profe. Me dice, hace 2 días que estoy tratando de leerlo y no lo entiendo. Le digo, bueno, porque tenés que meterle un poco más, tenés que ir, esta palabra no sabés lo que significa, andá a buscar lo que significa. Hay textos que te exigen un poco más. Claro. Y a veces la gente no quiere que le exijan. Yo soy partidario de que tenemos que dejarnos que las obras, las películas, la música, todo nos exija un poco. De decir, che, esto requiere que yo le meta un poco más de gana, de atención, de esfuerzo. Una película, todos vamos a ver una película pochoclera, una película de Marvel, de superhéroes, todo. Sí. Y hay veces que hay películas que son más difíciles de entender o que duran 3 horas y te dicen, no, eso no, pues me aburre, me cansa. Pero claro, lo mismo cuando agarran esos libros gordos. Claro, libraco así, sí, claro, la guerra y la paz de Tolstoy, ¿viste? Es un libraco así enorme. Pero hay veces que tomate ese esfuerzo, ¿viste? De hacerlo. Claro. Vamos a hacer un cortecito con el temita de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Está muy bueno ese tema, me encantó. Así respiramos un poco. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí.
Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Abre los ojos, hay mil colores, un mundo mágico lleno de amores. Las nubes bailan en su algodoncito, el sol te abraza suave desde... Accionarte, donde el arte y la acción transforman tu realidad. Bueno, Ezequiel, yo quiero que me resumas un poquito el cuento sitcom. Sitcom. un resumen, así, Sí, a ver, que me costó. Sitcom es un cuento que agregué yo en mi primer libro saqué una reedición y cuando saqué la reedición le agregué un par de cuentos nuevos y ese era uno de los que agregué, que básicamente es la historia de una chica que está en su departamento, mientras se pasea con algo que tiene a mano, ¿viste? Como un jarrón o algo así que tiene a mano y se queda mirando una sitcom en la tele, sitcom estas tipo Casados con Hijos, ¿viste? Estos comedias. Y se queda y piensa de lo artificial que son esas familias, que siempre terminan todos bien y todo. Y se pone a pensar en un amigo que tiene una familia así. Siempre están contentos, siempre se abrazan, siempre se dicen cosas lindas. Sí, me gustaban esas partes que mencionas en el como cuento. de una mirada muy cínica, pero al mismo tiempo medio triste, ¿no? Porque se queja tanto de eso porque su familia no es así.
mientras se pasea con ese jarrón de acá para allá y después se queda pensando en lo que hay en ese jarrón, que no lo voy a decir porque... Me vas a dejar con la intriga porque digo, ¿será lo que yo pienso? Lo que hay acá? Spoiler, no, sería spoiler, pero está para leer. Buscan sitcom Ezequiel Sagasti y le va a salir el cuento para leer. Está muy bueno, Salió en Diario AR, en la sección que tenían de literatura, que se llama Pulpa. Ahí está, lo van a encontrar facilísimo. Es súper cortito, tiene 2 hojas. Sí, pero está bueno. Yo lo leí 2 o 3 veces, ¿viste? Porque digo, estoy entendiendo el cuento este. Cuando llegaba al final decía, lo estoy entendiendo, y además me daba esa... risa eso también, ¿no? Porque veo como que lo que me llamó tanto de Baku y de Ana y de Sitcom como esta chica, ¿no? Que es verdad esto, que uno mira esas comparaciones de la familia Ingalls, por ejemplo, claro. Que vos decís, yo tengo una amiga que tiene una familia Ingalls, ¿será realmente así? ¿Será verdad? ¿Será así o será artificial? Claro, ¿viste? ¿cómo captás eso, digo, no? Porque captaste lo de Baku, lo de Hama, lo de Sitcom. Y como que tenés mucha observación. Creo que los escritores tenemos que tener un poco esto de la observación, porque si nosotros queremos reflejar la sociedad, un pensamiento, una actitud o protestar contra algo, tenemos que marcarlo de la mejor forma posible, ¿no? Que es algo que tienen muchos los que hacen stand-up, ¿viste? Tienen que tomar cosas de la vida y decirlo de una forma que la gente diga tal cual. Pasa eso, que poder pegarle en esa fibra a la gente, ¿no? De claro. Tal cual, es así. A mí también me ha pasado. Que creo que es lo mejor que puede lograr un escritor, es que alguien te diga que le gustó algo porque dicen, yo pienso lo mismo, yo sentía lo mismo, o a mí me pasó algo igual, pero no sé cómo decirlo. Entonces como que encuentra en tu obra, en tu poema, en tu cuento, en lo que sea, encuentra esa historia que querían contar y no sabían cómo. Claro. Con la descripción vos lo ayudás un poco, digamos. Como dice, eso era lo que yo quería decir. Por eso tenemos que estar atentos a mirar, a escuchar. Bueno, eso cuando crees esto, pero hay cuentos que son fantásticos y que no necesitan una observación de la realidad, sino una imaginación, exactamente. Pero en realidad, igual, por más fantástico que sea un cuento, siempre va a estar representando algo de la vida común. A ver, ¿qué podría ser? Pinocho. Pinocho es un cuento de fantasía, pero representa algo de la vida, que es no mentir. Claro. En la literatura está en esa cuestión de concreto y... Bueno, tengo amigos que dicen que son como Pinocho para bailar, por ejemplo. De madera. Pero en la literatura está esa cuestión de concreto y abstracto. Hay cosas concretas que es lo que está pasando, pero abstracto es... ¿Qué es esto metafóricamente hablando? ¿A qué se refiere? Pinocho a lo de mentir, Caperucita Roja a no hablar con extraños. O sea, esa cosa abstracta. Siempre hay un mensaje concreto. Siempre hay un mensaje. No sé, ahora no se me ocurre otro ejemplo así como tan claro, pero... Blancanieves. No, El Señor de los Anillos. Hay una guerra, hay una relación tipo racista entre los elfos y los enanos, ¿viste? Entonces, como vos lees eso y decís, son elfos y enanos, 2 criaturas mitológicas, pero en realidad hay una relación de que uno se cree superior al otro y no lo deja entrar a lugares o no lo deja pertenecer a cierto estatus social, y vos decís, y eso es medio una metáfora también de cosas que pasan en la realidad. Claro. ¿Cuántos libros llevas de cuentos? 4. Ah. ¿4? Sí, 4. 4 libros. Sí. ¿Qué, así como...? Así seguidos. Sí. Y los primeros tenían un par de años de diferencia, después por ahí me he tomado un poco más. El último salió, el anteúltimo salió en 2020 y el último salió 2024. Enero 2024. Está fresquito. Está fresco todavía, lo saqué junto a mi compañero Juan Manuel Ferrera. Si está escuchando, le mando un saludo grande. Lo hicimos en conjunto. Es decir, él hizo la mitad del libro con sus historias y yo hice la otra mitad, y entre los dos hicimos este libro que se llama Manuscritos para Litots, que ya está agotado, por suerte. Pudimos agotarlo. La ventaja de ser 2, vendíamos mucho más.
pero pudimos agotarlo y ahora estamos viendo si reeditamos o no. ¿Cómo es editar un libro? Y es un trabajo. Justamente el que hicimos con Juan fue algo totalmente a pulmón, lo hicimos nosotros desde el principio hasta el fin, totalmente autogestivo, fue una autoedición. Yo he trabajado con editoriales y re bien, me encanta trabajar con editoriales, pero esta vez quería ese desafío de hacerlo solo. Y solo es hacer las correcciones, porque justo iba a eso, no es solo en realidad, porque nosotros sí, como escritores nos encargamos de escribir. Ahora, por eso. Pero después hay muchas cosas que no las sabemos hacer y tenemos que admitir que no las sabemos hacer o que vamos a darle lugar a alguien que sí lo sepa hacer bien. Por ejemplo, maquetar el libro, yo no tengo idea, no soy bueno para maquetar, que es diseño básicamente. Las tapas. Las tapas se lo pedí a una amiga. El formato. A una amiga que es ilustradora, a mi amiga Andy Baez. La edición se la pedí a mi amiga Camila Caligiuri, que es editora. Todos amigos. Todos amigos, pero igual, o sea, a Cami, que es editora, que tiene su editorial que se llama Entre Tantos, justamente. Mirá. Pero a ella le pagué, le dije, vos vas a hacer mi edición, yo te pago. A la correctora, porque también, cuando uno escribe, por ahí se le va en la falta de ortografía. No porque uno sea un burro, sino porque estás tan metido en la historia que no estás con la cabeza pensando si esto tiene una tilde o no, o si puse bien la coma. Estás pensando en la historia. Entonces se lo tenés que dar a alguien que esté con la cabeza fuera de la historia, que ese es el trabajo del corrector literario. Y también, yo contraté a alguien y lo pagué, porque hay trabajos que hay que hacerlos, que hay que delegar, esa es la palabra. Nosotros nos encargamos de la parte artística con Juan. Después también la imprenta, ir a contratar una imprenta que lo haga. Claro. O sea que no tiene una editorial. No, la editorial somos nosotros. Juan y Ezequiel hicimos el papeleo necesario para derecho de autor, para ISBN del libro, registrarlo, todas esas cuestiones lo hicimos por nuestro lado, pero claro, no tiene una editorial. Bien argentino. Sí, bien argentino. Qué bueno. Y bien la experiencia, porque se agotó. Sí, por suerte la experiencia bien, a la gente bien Baku. Le gustó, bien Baku, sí, tal cual, bien rebelde, bien fuera del sistema. Pero hay muchas editoriales independientes que yo súper recomiendo. Esta es una experiencia que por ahí me animé un poco más por ya tener el trajín de tantos años, con 4 libros ya, dije, bueno, me puedo animar a esto. Por ahí no es algo que le recomendaría a alguien que está recién empezando y quiere sacar su propio libro y diga, lo hago solo entonces. Porque además vos llevas ya un montón de años en esto. Sí, se puede, es totalmente posible, pero por ahí siempre es bueno ir con una editorial pequeña, independiente, que te pueda ayudar, que te dé una mano, que esté más metido en el tema y te pueda guiar, porque lo más difícil siempre es guiarse en este mundillo, porque no hay un manual de instrucciones de cómo ser escritor o cómo publicar, es como medio vas aprendiendo a los tumbos. Claro. Y bueno, porque también todo lo que se refiere al arte es un poco así, escribir, pintar, es una cosa muy personal, no hay una regla como puede haber en la música, que por ahí sí tenés que, si una orquesta si no sigue determinada partitura, cada uno va por su lado, se les va a complicar. En esto estás vos solo y el mundo. Y lo que te sale, tu creación. Es tu arte. Es tu creación. Es tu arte. Yo pienso que el escritor, el músico cuando crea también, digamos, obvio, hablando, pero de cosas así como solistas, digamos, es lo que te sale, es lo que sos. Algunos es lo que te sale, otro es lo que es. Y después eso, ahí está la cuestión, ¿no? Vos tenés tu arte, tu creación, pero después hay que venderla. Y venderla es como otro camino, ¿no? Que ese es el que yo digo, capaz que ahí necesitas a alguien que te dé una mano, que te guíe, que te diga, a ver, vos escribís la historia, que eso es lo que vos querés hacer, vos escribís la historia y después fíjate a alguien que te pueda ayudar a la corrección, a publicarlo, a venderlo, a llevarlo a la librería, porque si querés hacerlo todo vos solo, medio que te vas a hacer una bola, ¿viste? Por eso hay gente que dice, yo quiero concentrarme solamente en escribir. Por eso hay gente que trabaja de la otra cuestión. Yo me encargo de vendértelo. Claro, porque hay... Bueno, esto del tema de la venta también es porque uno quiere que
escribe para un otro, Sí, ¿no es cierto? sí, obvio. Escribe para uno mismo, pero sí, también escribe para el otro, porque si no lo dejaría guardado en un cajón. Claro, Uno quiere que lo lean. ¿viste? claro. Claro. Escúchame, también hiciste poesía, ¿no? ¿Qué pasa con la Sí. poesía? La poesía es un tema. Yo hago poesía también desde chico. Al mismo tiempo que escribía cuentos, escribía poesía. Entonces tengo un montón de poesía. Pasa que le tengo como más respeto a la poesía. ¿Por qué? Porque la siento como... Yo creo que la literatura perfecta es el cuento. Ah, mira. El cuento es para mí perfecto, porque cuenta un montón de cosas sin necesidad de caer en 300 o 400 páginas. Te puede contar un montón de cosas en 5. Y la poesía tiene una libertad y una belleza que yo le tengo respeto, ¿viste? Como que creo que no digo que no lo pueda hacer cualquiera, pero no es tan fácil como se ve. Porque uno dice, bueno, poesía. Escribir una novela es difícil, te dicen algunos, ¿viste? Tenés que hacer 300 páginas. Puedes hacer 300 páginas de pavada. Están las 300 páginas. Pero hacer un poema de 5 estrofas que quede para toda la vida, como un poema de Neruda. Y que diga mucho. Y que diga mucho, y que la gente lo siga recitando hasta el día de hoy, y que te lo dediquen, y que sea una placa que ponen en lugares. Eso significa que es algo importante la poesía. Y para mí la tengo como en un pedestal, entonces no me animo a mostrarla tanto. Ahora me estoy animando un poco más, de hecho algunos me pican para empezar a mostrar un poco más la poesía, si me animo a publicar de poesía, y estoy ahí viéndolo, estoy seleccionando, estoy armando algo. Bueno, yo quiero que leas la poesía que elegí yo. Sí, la tengo acá. Es la que a mí me gustó. Tengo acá a mano. La tenés a mano. Sí, este es un poema que salió en el 2020, que se llama Hombros. ¿Cuándo la escribiste? ¿En el 2020 también? No, la escribí antes. Esto si está escuchando mi novia se va a sonrojar, pero la escribí un poco para ella. Muchos poemas muy buena onda, que pues yo soy muy mala onda para escribir. Soy muy bajonero. Pero muchas cosas buena onda que tengo son después de haberla conocido a ella. Y este se llama Hombros. Miré hacia un costado, al izquierdo y al derecho a la vez. Me vi rodeado de hombros. Algunos los tenés pegados, corren al lado tuyo y no se cansan. Suben escalando tu sonrisa y se parten la jeta con vos cuando se patinan con una lágrima. Hay hombros que se te van acercando, cerca, más cerca, hasta darte un topetazo como en un picado. Hay hombros como bowls que saben recibir tus mocos, hombros con la sordera justa para que no les moleste tu llanto. Hay hombros como almohadas, hechos para soñar, hombros como pinceles que se arrastran por la mente hasta dejártela blanca. Hay hombros afinados en el punto justo del silencio, para dejarte mudo y tranquilo. Hay hombros con pipa, lentes y un diván al lado, hombros que escuchan tus problemas. Solo miré a los lados y vi los hombros que detienen mi vida, hombros que me chocan los cachetes cuando los abrazo. Qué bueno. ¿Este se los dedicaste o es? Sí, es ¿Cómo se llama? Mariana del Ponte. También es escritora ella. Somos una pareja de escritores que trabajan de otras cosas, obvio. Ella trabaja en el banco. Pero sí, habla yo decía hombros, ¿viste? Como cuando uno tiene un problema y te abrazan, ¿dónde apoyas la cabeza? En el ¿viste? hombro. Cuando te encontrás con alguien, un amigo, que lo felicitas. Entonces, como yo decía, los hombros es donde uno siempre apoya la cabeza en los mejores momentos, cuando estás contento, bueno, los mejores no, en los momentos importantes, ¿no? Cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás llorando, todos. Cuando necesitas que te aconsejen, que te abracen porque te sentís mal, y como que de ahí salió esa idea. Sí, bueno, debe ser a mí como terapeuta que me salió, eso me pareció re poético, ¿no? Porque pensé, digo, mirá cuánto. Nosotros ponemos mucho, sacate la mochila de los hombros, aflojá los hombros. Claro, aflojá los hombros. Ay, me duelen los hombros, o sea, es algo muy... Será por eso que me llamó mucho ese poema. Es que la poesía tiene eso, que te encontrar en las cosas así chiquitas que nadie nota, como hombros, encontrar esa faceta o esa relación con algo más profundo. Sí.
Sí, pero noté yo en lo que vos escribís, que bueno, no lo separé ahora, esto por ejemplo también del nombre, que escribiste en esta revista deportiva. Sí, en Globalonet. Eso, no sé si te acordás, a ver si haces memoria y te acordás que hablabas del nombre, ¿no es cierto? Que en eso que escribiste, es una prosa, creo. Sí, del nombre de las cosas. De hecho, lo volví a... El nombre de las cosas y que a veces los nombres, hablaste del Monumental. Claro, que te definen un poco, que te llevan para un lado. De hecho, hace poco lo llevé para un cuento a eso. Ajá. Un cuento infantil, que es un género al que yo quiero incursionar en algún momento, que trata sobre un pueblo donde la gente tiene que trabajar según el apellido que tienen. Es como el cuento infantil se trata de eso, la señora Flores trabaja de jardinera, el señor Armando Paredes es el albañil del pueblo, ¿viste? Y como que hay un nene, de nuevo con esto de la rebeldía, hay un nene que se llama Pablo Massa, y como que le dicen que él, bueno, como todos los Massa que viven en ese pueblo, tiene que ser panadero, ¿viste? Pero el pibe no quiere, el pibe quiere ser veterinario. Pero le dicen, no, pero la ley dice que acá vos tenés que trabajar según tu apellido, ¿viste? Entonces como que ahí transcurre el cuento con ese dilema, pero sí, el tema de los nombres a veces a mí me gusta también tocarlo, ¿viste? No, claro, como que noto que estás atento por ahí, muy atento a todo lo de alrededor, y poder llevarlo a un cuento habla de mucha creatividad. Trato. Sí, o sea, porque ¿quién no habla, por ejemplo, de la abeja negra o de la oveja negra, de los hombros? Por eso te digo, ¿no? Sí. A mí son cosas que me llamaron la atención como terapeuta, el tema de los hombros, y digo, claro, está hablando de los hombros de una manera poética y yo hablo de una manera técnica, pero los dos decimos lo mismo. Claro, sí. ¿Entendés? Ahí es la importancia también del uso de la palabra de diferente manera, ¿no es cierto? Poder llevarla a esto que te digo de una metáfora. Ah, ¿viste? claro. Porque si ¿Eso es una práctica? ¿Es un don? No creo que sea un don. Yo creo que todo el mundo puede aprender a escribir. O sea, todos somos escritores. Yo doy taller y mis alumnos, yo siempre les digo, si ustedes están acá escribiendo y haciendo cuentos, son escritores. Pues te dicen, no, yo no soy escritor. ¿Escribís? Sí, entonces sos escritor. Claro. Ahora, uno recién está empezando por ahí. Es como decir, el 4 de la Ferrere es jugador de fútbol, sí. Messi es jugador de fútbol, sí. ¿Son iguales? No. Uno tiene un talento exorbitante y mucha experiencia, y el otro por ahí juega en la B y tiene un talento por ahí. No todos son Borges. Claro, no todos vamos a ser Borges, pero vos seguís tu camino, vos haces tu propio destino como escritor. Claro. Obvio que está bueno apuntar a ser, yo siempre quiero ser como mis héroes, como Poe, como Carver, como... ¿Qué héroes? Y de la escritura a mí los cuentistas, Quiroga, Borges, Cortázar, Poe, Carver, Bukowski en su momento, pero todos esos que yo digo, yo quiero escribir. Bueno, hay que seguirlo a Cortázar, ¿no? Y en poesía Neruda, ¿viste? Como yo me acuerdo, leí Neruda muy chiquito, de los 15, 20 poemas, y dije, yo quiero escribir así. O sea, como que es como que a vos te gusta el fútbol y ves jugar a alguien y decís, yo quiero jugar así. Y a mí me pasó eso, ¿viste? Por eso intento. Pero bueno, haré mi camino. No seré un premio Nobel por ahí el día de mañana, pero lo voy a intentar. Claro. Contá de los talleres. Bueno, yo doy talleres literarios presencial en Aedo, para los que son de zona oeste, en el Centro Cultural Alegría, que está ahí a unas 8 cuadras de la estación. Pueden encontrarme a mí en redes sociales como @Ezequiel_Lazagasti en Instagram, y ahí siempre estoy subiendo sobre los talleres. Estamos en el Espacio Alegría y en Aedo como presencial. Y voy a habilitar el virtual, que lo venía haciendo el año pasado, pero este año no, pero lo voy a volver a habilitar. Entonces estamos juntando de vuelta alumnos que quieran anotarse para el taller virtual, que va a empezar en julio y se va a dar los sábados al mediodía. O sea, por ahí no es el mejor horario del mundo, pero es el horario que tenemos disponible ahora. Sábados al mediodía, el taller literario
virtual, o sea que lo pueden hacer de cualquier parte del mundo, por Meet, por Zoom, nos conectamos y hacemos ahí con ejercicios, lectura de cuentos, consignas para la semana y corrección obviamente entre todo el grupo y una corrección personalizada también que hago yo. Así que si les interesa pueden seguirme ahí en redes, @Ezequiel_Olazagasti. Bien, igual ponele que te salga algún escritor de ahí, ya saben que les editas el libro. Han salido. Eso te iba a preguntar, ¿han salido escritores con libros? Tengo, sí, Mada Rubio, que es una de mis alumnas, que sacó hace no mucho su librito con Editorial Petricor. Marcela, mi alumna Marcela Fogal. Fontán Galán, perdón. Fogal no, Fogal es como pone ella. Fontán Galán, que no hace mucho salió segundo puesto en el Mundial de Escritura. Mirá, ¿qué escribe? ¿Cuentos? Escribe cuentos también. ¿Todos cuentistas salen o algún poeta? Algunos salen poetas también, pero ellos, siempre le digo cuando entran, yo acá soy un coordinador y mi idea es que ustedes aprendan un par de cosas, o más que aprendan, que practiquen, tener esa consigna todos los días pesándole que, che, tengo que hacer esto, como si fuera la escuela. Una práctica. Es como ir al gimnasio, ¿viste? Claro, como es tener como esa... comprometerte con es eso. Compromiso, exacto. Y mi idea es que ustedes de acá salgan y sean 10 veces mejores escritores que yo. Que saquen más libros que yo y que yo el día de mañana diga, ay, ese hizo taller conmigo. Mi idea no es que solamente que te dediquen venga. los libros. Sí, que me manden un saludo. Pero mi idea es que sean, pero 10.000 veces más escritores, porque veo que hay talento también. Claro. Che, ¿y los libros tuyos dónde se consiguen? Ahora mismo no hay ninguno. Ah, bueno. Tengo la suerte que no haya ninguno porque se agotaron. Pero ahí en mi Instagram es donde mayormente, si tengo alguno, si sale alguno de alguna librería que no se vendió o algo y aparece, yo después lo vendo por mi Instagram. Me encargo de llevarlo todo, no hay drama. Pero ahora vamos a ver si sacamos la reedición, si sale la reedición, porque ahí también en Instagram voy a avisar. ¿Cómo se llama ese libro? Si está la reedición de Manuscritos para Litos, que hago con Juan Ferrera, si vamos a sacar la reedición o si vamos a sacar por lo menos un formato ebook para que puedan leerlo desde el celu o desde el virtual. Bueno, Ezequiel, ya como si cuando Pablo hace así con la manito, quiere decir que nos saca del aire y nos deja hablando solo. El tiempo es tirano. Así que bueno, te agradezco, me encantó tu visita, me encantan tus cuentos, ya sabes, así que espero que me mandes algún ebook. No, sí, obvio, te mando. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos, que el arte compartimos. Nos lleve siempre por el camino de la imaginación y la creación ilimitada, donde los sueños se conviertan en la banda sonora de esta maravillosa transformación, donde la luz de cada uno provoca el resplandecer de todos. Gracias por acompañarnos en este proceso sin fin y a ritmo con el pulso de la vida. Gracias por compartirnos y hasta nuestro próximo encuentro. Accionarte, donde el arte no es una opción, sino salud.